Welcome, brothers and sisters. Traigo para ustedes un poco de cultura general, algo así como muy delicioso para todos los que somos DJs. No importa que seas, seguramente conoces los discos de vinil. Y esto tengo que agradecerle a mi compadre Trino Treviño, que compartió este video mágico en su Twitter, que neta, wow. Y obviamente lo quería compartir con ustedes y luego un poquito más de información sobre cómo están hechos los discos de vinil, de qué están hechos. Hoy les voy a compartir toda la información que encuentre sobre los discos de vinil, porque esto es cultura general que necesitamos saber todos los DJs o melómanos del mundo. Así que sin más que decir, resulta que un disco de vinilo o disco gramofóbico es un medio de almacenamiento de sonido analógico en forma de disco de policloruro de vinilo, el cual se estría en una forma espiral modulada. Normalmente se empieza el surco cerca de la periferia del disco y termina cerca del centro. Graban sonido monoaural y estereofónico, y se llegaron a editar algunos álbumes en sonido cuadrafónico, e incluso se llegó a experimentar para grabar video y sonido en formato digital. Wow, eso no lo sabía. El disco fonográfico fue el principal medio para reproducción de música usado hasta finales del siglo XX, reemplazando al cilindro fonográfico. Man, o sea que en tu época solo tenías discos de vinilo y no tenías CDs todavía o cassettes. Estás en población de riesgo. Quédate en casa. A finales de la década de 1980, los medios digitales como el disco compacto habían ganado gran parte del mercado y el disco de vinilo se volvió un medio secundario y prácticamente cayó al desuso, excepto por los DJs. Sin embargo, se siguieron editando pequeñas cantidades hacia 1991, excepto por los DJs que lo siguen usando en 2020. A partir de la década de 2010 comenzó a resurgir el formato, ya que en 2009 se vendieron 3.5 millones de unidades en Estados Unidos, incluyendo 3.2 millones de álbumes, el número más alto desde 1998. O sea, la gente dejó de consumir el disco de vinilo hasta que lo empezó a volver a consumir en 2009. Esto nos da un poquito la idea de dónde viene esta ola de sacar música de 1980, de 1990, etcétera, y darle un reformateo y volver a lanzarla aquí, como pasó con el Muévelo de Daddy Yankee y todas esas rolas que pues pegaron en los 80s, 90s, y hoy les están haciendo repollos para volver a tirarlas en reggaetón ahorita en este caso, pero en otras ocasiones se han hecho de otros géneros este tipo de repollos de música. Y bueno, se nota que es una tendencia que pasa en todo tipo de ámbito musical, porque pues aquí tenemos a los señores que dejaron de consumir el disco de vinilo y empezaron a consumir el disco de vinilo otra vez, cuando ya había pasado tanto tiempo de no estar disponible tan primariamente, ¿no? Por cierto, esta información la estoy leyendo de Wikipedia, pero como sé que algunos de ustedes son bien flojos para leerla, pues la estoy leyendo aquí. El fonautógrafo, patentado por Leon Scott en 1857, usaba un diafragma que vibraba y una aguja para grabar ondas de sonido como trazos en hojas de papel. ¡Wow! Esto con el simple propósito de analizarlas visualmente sin poder reproducirlas. En la actualidad se pueden escanear esos trazos y convertirlos digitalmente en sonido audible. Las primeras grabaciones de sonido incluyen un tenedor de sinfonía y sonidos ininteligibles que se remontan al año 1857. Bro, no tengo idea de qué significa ininteligibles. Creo que porque soy ininteligente. Voy a buscar ininteligible, que no puede ser comprendido o entendido. Sí, exactamente, por eso no lo podía entender. En el año de 1878, Thomas Edison inventó el fonógrafo. A diferencia del fonautógrafo, este era capaz de grabar y reproducir el sonido. A pesar de la similitud en el nombre de estos dispositivos, no hay evidencia de que el fonógrafo de Edison se basara en el fonautógrafo de Scott. Si no han visto la película de Una guerra brillante, que es Edison contra Tesla, realmente les recomiendo que vayan y vean esa película, porque habla bastante, de hecho hace una muy buena, grande referencia al tema del fonógrafo y fonautógrafo y la pelea esta que tuvieron entre estos caballeros. De verdad les recomiendo que vayan y vean esa película. Continuamos. Las primeras grabaciones hechas acústicamente en su totalidad, se capturaba el sonido con una bocina y se enviaba a un diafragma. Este hacía vibrar la aguja cortadora. Los rangos de sensibilidad y frecuencia eran muy pobres, además de que la respuesta de frecuencia era muy irregular. Esto resultaba en una calidad tonal instantáneamente reconocible de las grabaciones acústicas. O sea,
medio desafinado. Durante la primera mitad de la década de 1920, ingenieros de Western Electric, junto con inventores independientes como Orlando Marsh, desarrollaron tecnología para capturar el sonido con un micrófono, amplificándolo con tubos de vacío y posteriormente usando la señal amplificada para mover un cabezal de grabación de sonido electromagnético. Damn, too much science for me, bro. Las innovaciones de Western Electric dieron como resultado una respuesta de frecuencia expandida y más uniforme, lo que hacía a la grabación sonar más natural, clara y llena. O sea, las grabaciones acústicas sounds shitty, bro. Grabaciones eléctricas sounds cool, bro. La duración de la reproducción de un disco fonográfico dependía de la velocidad del tocadiscos y el espacio entre líneas del surco. A principios del siglo XX, los discos tenían un tiempo de reproducción de 2 minutos, el cual era igual a los primeros cilindros. Solo tenían espacio para una canción. Por eso hacían jingles en esa época. Las canciones muy de esa época parecían jingles así de pam 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 pam. Listo, canción. La forma más obvia de producir piezas más largas era la grabación de múltiples discos. Una de las primeras veces que se hizo fue en 1903 cuando HMV grabó una ópera completa, Emani de Verdi, en un solo lado de 40 discos. Bro. En 1940, Commodore lanzó la grabación A Good Man Is Hard to Find de Eddie Condon y su banda en discos de 12 pulgadas a doble cara. O sea, esta historia está demasiado interesante y la neta creo que voy a hacer una serie de videos acerca de la historia de todos los dispositivos con los que hemos trabajado. Eso involucra laptops, eso involucra controladores, eso involucra mixers, eso involucra discos de vinilo, eso involucra CDs, eso involucra USBs. Voy a hacer una historia sobre todo eso relacionado a la música porque está bien interesante este rollo. Y cerramos con la parte de estatus actual que dice: el registro de sonido por grabado de surco, diseñado por primera vez en el último cuarto del siglo XIX, mantuvo una posición predominante por casi un siglo entero a pesar de la competencia del magnetofón, cosa que jamás había escuchado, el cartucho de 8 pistas y del cassette compacto. Ese sí lo había escuchado. En 1988 el disco compacto rebasó las ventas del disco gramofónico por primera vez y los discos de vinilo experimentaron una caída repentina en su popularidad entre 1988 y 1991, cuando los distribuidores mayores restringieron sus políticas de devoluciones, en cuales confiaban los minoristas para mantener el movimiento de existencias de títulos relativamente impopulares. Pronto todos empezaron a disminuir sus ventas y así fue como el disco de vinilo salió de las tiendas. Y en 2010, como escuchamos al principio, regresa, pero no de la misma manera en que estaba antes. Yo soy Robert Firth. Con esto terminamos la historia del vinilo. Espero que les haya gustado. Si les gustan este tipo de videos, si me lo van a saber, si les gusta mi contenido, se pueden suscribir. Y si no, nos vemos mañana. Bye.